Noches para todos. Bueno, tiene la palabra Richard con el capítulo 3. Sí, el capítulo 3 es el poder milagroso del subconsciente. Él habla del subconsciente como un poder fantástico que tenemos y que poco lo manejamos. Entonces dice, el poder del subconsciente es enorme, inspira, lo guía, lo revela sus nombres, hechos, escenas, tiene su memoria, la subconsciencia comenzó su latido de corazón, controla todos los órganos de nuestro cuerpo, corazón, circulación, respiración, todo todo lo que compone el cuerpo humano lo controla. También controla todo lo que es la transformación de los alimentos en, en energía, también en recuperación o sí, la reparación de los órganos, y trabaja todo el tiempo, no descansa nunca, mientras estamos despiertos, mientras estamos en vigilia o mientras estamos dormidos. De hecho, la reparación del cuerpo se da mayoritariamente durante el sueño, porque es cuando nosotros no tenemos la conciencia, digamos, descansando. Entonces el subconsciente pues trabaja más dedicado a lo que es restauración del cuerpo, ya sea por descanso o reparación o, o recuperación, es un término muy mecánico, como la sanación de los órganos. Y también el subconsciente trabaja en función de cosas que estamos deseando. Por algo desea alguien que cuando uno está estudiando un tema, por la noche es cuando se acerca la hora del sueño, el cuerpo sigue trabajando sobre ese tema que nos, del cual estamos pendientes, del que estamos estudiando. Y también habla de una que el subconsciente es la fuente de ideales, aspiraciones, o sea, es el que trabaja, pongamos como los grandes poetas o escritores que trabajan cada uno en sus novelas, o los artistas, sus esculturas, pero pues no es que ellos desarrollen la escultura o el trabajo, pero sí desarrolla la, la habilidad que tiene el individuo para trabajar sobre esas inspiraciones o la parte profesional que cada uno tenemos, ¿no? Habla aquí de un caso de un suizo que habló alguna vez, esta vez como de un hindú que habló con un suizo que vivió en la India, que fue un médico que hizo varias cirugías y, y lograba realizarlas sin anestesia, debido a que él creaba una sugestión en los pacientes y los hacía como bloquear o como aislarse del dolor. Esto lo hacía por una hipnosis. En la hipnosis crea una sugestión y por eso él logró realizar las operaciones sin dolor. Y lo más curioso es que no, no se producían infecciones. Por lo general, cuando se hay una herida, lo más lógico es que se genere
una infección. Él, dentro de su trabajo, dentro de su desarrollo mental que le inducía al individuo, de alguna manera milagrosa el cuerpo no se infectaba. Entonces habla de un éxito bastante alto. Creo que era de 2-1 que logramos traer. No, un 2%, no más de... Sí. Sí, no de 1-2, porque si no sería el Sí, 50. no digo, iba a decir 10-1, pero no, sí un 2% que, Sí. de falla. De resto, pues se está hablando ahí de un 98% de éxito. Ujú. De esto, del poder de la sugestión, sí, pues se ha hablado en muchos libros, en muchas, hasta películas han hecho sobre ese tema. Pues es algo que hoy en día casi nadie se atrevería a hacerlo una operación sin la debida anestesia, porque este trabajo lo hacía él antes de que fuera descubierto, antes de que se trabajara con el éter, que era lo que se usaba como anestesia en una época. Y lo sorprendente también es que en ese tiempo no se había trabajado o no se había, digamos, concientizado que, que las infecciones, que, mejor dicho, no se había concientizado que existían las infecciones debidas a contaminación de virus o bacterias u hongos. Entonces, de alguna manera, el cuerpo hacía eso solito sin la concientización de que un trabajo de esos necesitaba mucha asepsia. Eh, pues también habla ahí de que la subconsciencia tiene percepciones extrasensoriales como su capacidad de clarividencia, claraudiencia, su independencia del tiempo, pues no, si no sé qué querrá, cómo lo tomará ahí, pero sí tiene su capacidad de liberar el dolor y el sufrimiento y su capacidad de traerle respuesta a todos los problemas. Esto me hace acordar que... Richard, Sí, una pequeña intervención ahí. Cuando hace independencia del tiempo y el espacio, es que el subconsciente no funciona con el tiempo ni el espacio. Para él es un eterno presente. Por eso es que los niños están en el eterno presente, porque ellos sus ondas fundamentalmente son teta y alfa, sobre todo cuando están en las ondas teta, que es más o menos entre los 2 y los 7 años. Entonces los niños están en un eterno presente. Y el subconsciente funciona así, un eterno presente y el espacio, no importa el espacio porque el subconsciente no lo tiene en cuenta para nada. también menciona ahí algo de que muchos revelan el poder de inteligencia, que usted trasciende mucho más de su intelecto. Este me hace acordar de dos situaciones. Una es que todo ese desarrollo que ha realizado la física, que no ha sido basada en la experiencia, sino que solamente es en formulaciones matemáticas, el mismo trabajo de Einstein. Pues yo siempre he dicho de broma que esos científicos que desarrollaron todo ese desarrollo científico, no sé qué fumaron para llegar a tantos logros, porque es una barbaridad. Por ejemplo, Einstein, antes del 2000, del 2010,
había dicho que la gravedad podía atraer a la luz, pero grandes cuerpos muy grandes de masa. Entonces, que pongamos el sol era capaz de desviar la luz, de cambiarla un poco de curso. Pero eso es algo que a ojos de cualquier persona pues es inaudito, porque como un rayo de luz, ¿cómo? Tuvo la oportunidad de realizarlo por ahí antes de la Primera Guerra Mundial y no fue posible por los problemas, pero hasta por allá en el 2022, no, en 1922, estoy 100 años descuadrado. En 1922, en un eclipse de sol que se presentó, se logró ver una estrella, un grupo pequeñito de estrellas, se logró verlos por ambos lados del Sol, o sea, se vio por un lado del Sol y también la misma estrella se vio por el otro lado del Sol, o sea que se dieron cuenta que el Sol actuó como una especie de lupa, desvió los rayos del Sol. Entonces eso es, uno dice de dónde él saca una teoría, porque eso fue a puras formulaciones matemáticas. La misma, la misma bomba atómica, el diseño que se podía dar por altísimas presiones, el que la desarrolló Eisenhower, creo, el Eisenhower, Heisenberg, creo que es. ¿cómo? Eisenhower era el militar. Creo que se llamaba Heisenberg. Heisenberg. Sí, Heisenberg. No, Heisenberg era el alemán. Sí, él. Bueno, después ahí me acordamos. Él dijo, pero si en las estrellas se realiza la fusión por presiones altísimas, entonces la clave es someter el plutonio a una presión muy alta, pero decía, ¿de dónde desarrollaron eso? Eso es de estar pensando y pensando y pensando o sea, lograr avances puras teorías y una teoría va forzando la otra, es fantástico. Entonces, el subconsciente logra trabajar sobre todo esas ideas, a veces trabajan en el momento que ni siquiera están trabajando eso, sino es en otro momento. Y el otro caso de esos es el alemán que descubrió desarrolló el benceno, la fórmula del benceno, que no lograba cuadrar cómo era que las cadenas de carbono, eh, esas o aceites le daba hidrógenos y de carbonos que en ese momento ni siquiera se tenía conciencia de que esas cadenas eran así. Y entonces él una vez cogió el sueño, se durmió con una culebra, mordía la cola. Acordó del sueño y dijo, pues claro, el benceno es una circunferencia, la cadena de carbonos forma una rueda. Entonces, ese es el subconsciente trabajando de esas soluciones. Pues este tema sí como que como que me llegó a mí apenas, sobre todo. Habla después del libro de la vida, dice, no importa qué pensamientos, creencias, opiniones o teorías logres, dogmas que escribe, se graba o imprime en la mente subconsciente. Usted los experimentará como manifestaciones objetivas de circunstancias, condiciones y acondicionamientos. De todo lo que no, leamos este otro pedacito. El subconsciente recibe su pensamiento, cual es el órgano de su mente consciente racionamiento. Cuando su mente consciente u objetos acepta el pensamiento por completo, es enviado al plexo solar llamado cerebro. Nosotros ya sea estudiando o en nuestras vivencias que tenemos a diario, nosotros, el subconsciente va grabando eso y
y en lo que hemos visto aquí, lo que está escribiendo es que el subconsciente, o sea, como lograba tanto, lograba como a veces como una vivencia personal. Entonces, a veces o la mayoría de las veces nuestro conocimiento se siente como una vivencia personal. Y por eso a veces gente que vive fantaseando, a veces no logra describir la realidad de la fantasía o de la ficción, porque para él subconsciente lograba todo como una vivencia. El, es, bueno, listo. Lo que es impreso en la subconsciencia es expresado. Ese pedacito de capítulo se me costó un poquito. Dice que James, el padre de la psicología americana, dijo que el poder para mover el mundo está en la mente subconsciente. Su mente subconsciente tiene la inteligencia infinita y sabiduría ilimitada. Entonces, lo que se imprime en el subconsciente, este removerá cielo y tierra para hacerlo ocurrir. Esto, inclusive Joe Dispenza habla algo de esto, que dice que lo que nosotros nos imaginamos o vamos asimilando o aceptando como realidad, si no lo tengamos, el subconsciente logra que obtengamos eso, ese anhelo, ya sea que se modifiquen las cosas alrededor o que se den los hechos alrededor, o de un momento a otro no sabemos cómo lograrlo. Como por ejemplo, si anhelamos una casa, no tenemos el presupuesto, pero, pero si la anhelamos, si la vivimos como si la tuviéramos, La visionamos. busca la forma, ya sea nos llegan las oportunidades o nosotros desarrollamos la inteligencia para hacerlo, la habilidad, pero de alguna manera el subconsciente nos va acomodando ese deseo que tenemos. Si lo sabemos, si lo sabemos, si lo sabemos como solicitar, no es solicitar, sino eh, vivirlo como si lo tuviéramos. Esto, también, aquí entran las afirmaciones, entran en práctica las afirmaciones y las visualizaciones. Ahí es importante saber con qué alimentamos nuestra mente, nuestro subconsciente. Si en lo posible debemos alimentarlo con pensamientos positivos o vivencias positivas, porque si los alimentamos la subconsciente con depresiones, con cuestiones negativas, pues el subconsciente también nos va llevando allá porque él simplemente interpreta que eso es lo que estamos queriendo. Aquí mi esposa, ella escucha mucho unos audios de una señora que es una entrevista con Diana, y ella entrevista a una que se llama Mari Cardona. Y ella dice que cuando uno desea algo y uno utiliza las afirmaciones, que debe tener uno mucho cuidado en cómo elabora las afirmaciones, porque debe ser uno lo más explícito posible.
ella da el ejemplo, por ejemplo, cuando está, cuando tiene un conflicto y de pronto repite mucho la palabra, Dios mío, dame paciencia. Entonces el universo le manda más problemas para que ella desarrolle más su paciencia. Entonces, que tiene que tener es buscar lo que pide, saber cómo pide. Esto, bueno, bueno, habla aquí la tumba, dice la tumba de Hermes fue abierta con gran sentido de expectación y admiración porque las personas creyeron que el máximo secreto de las edades estaba encerrado ahí dentro. El secreto fue, como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. Esto lo repite mucho Laín. Perdón, Pero Richard, eh, aquí cuando encuentran la tumba de Hermes Trismegisto, recordemos que él, pues la isla hace ver como las 7 leyes espirituales, ¿no? Y es lo de la tabla esmeralda. Él es el autor de la tabla esmeralda o de las 7 leyes espirituales. Por sí, eso hay en la tumba de él se encontró así, así dentro, fuera y así encima, como debajo. Creo que ahí está mal interpretado en el libro, pero es como es arriba, es abajo, y como es abajo, como es adentro, es afuera. pues yo lo he interpretado es como nadie, o sea, nadie, o sea, lo que la persona es lo que, por lo que es y no por lo que se ve. Ese es más o menos como lo interpreto por ese lado. Entonces, o como el dicho popular que dice que el mono, aunque mono se vista de seda, mono se queda, más o menos que por más que alguien quiera aparentar algo, de alguna manera sale a flote lo que es. Eh, encontrará a lo largo de vida la ley de acción y reacción, pausa o movimiento. Esto de la ley de acción y reacción, pues los que somos técnicos hablamos mucho de eso desde el punto de vista de la física, de que un, Se fue el audio, Richard. lo que uno haga, ya, ahí, Sí, ya. aquí está, sí, en estos temas, pues lo que desde el punto de vista de estos temas lo interpreto es que lo que uno hace de esa misma manera se puede retornar, o sea, no, las acciones que uno o la actitud que uno asuma sobre la vida o las conductas, pues de eso mismo puede uno recibir, más o menos lo interpreto por ese lado. Aquí lo que hablábamos también del caso, pongamos, de Mari Cardona, dice, si piensa negativa, destructiva y cruelmente, estos pensamientos generan emociones destructivas que deben ser expresados y deben encontrar. O sea, que uno piensa, sienta o actúe, tarde o temprano se va a ver reflejado en algún lado y por lo general siempre termina siendo el cuerpo el que lo expresa. Entonces, esos sentimientos negativos normalmente terminan expresados como úlceras, problemas al corazón, tensión y ansiedades. Entonces, ¿cuál es la idea? El sentimiento, cada parte de su ser
expresa esa idea, su vitalidad, cuerpo, capacidad financiera, todos los aspectos de la vida, amigos, posición social, todo eso se va expresando en la manera eh, como uno siente o expresa o se comporta. Entonces, ¿cómo alimenta uno su vida con qué sentimiento, no? Eh, Entonces dice, nos dañamos a nosotros mismos por ideas negativas que recreamos. Cuán a menudo se ha herido a sí mismo poniéndose enojado, temeroso, envidioso, negativo, y por eso no vemos que entran. Estos son los venenos que entran a la mente. Nadie nació con, nadie nació con esos sentimientos o emociones negativas. Todo eso se va desarrollando durante el crecimiento y todo eso es aprendido hasta inclusive con el entorno que cada uno vivimos y cómo interpretamos lo que nosotros observamos y vamos aprendiendo. Aquí sigue una parte que es la subconsciencia sana de enfermedades de la piel. Ya son ejemplos que pone él de un sacerdote que tenía una enfermedad y que él a través de la oración se sobrepuso. En este caso, pues la oración son como cuando uno, depende cómo realice la oración, son como especie de afirmaciones también, ¿no? Y la afirmación con cierta emoción, pues le imprime el sentimiento correcto. Entonces el sacerdote con su conocimiento psicológico profundo me explicó, él habla del Salmo 139, dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Me explicó que el término del libro quiso decir en mi mente subconsciente que modeló, formó todos mis órganos a partir de una célula invisible y que la mente subconsciente hizo mi cuerpo, también lo podría reproducir, sanar según un patrón perfecto de él. Entonces él está utilizando la oración para como sanación. Él pone el ejemplo de un reloj que fue elaborado, que así como fue fabricado por alguien, también puede ser reparado. Entonces, si mi subconsciente fue capaz de formar mi cuerpo, también tiene el poder de sanarlo. Dice que la forma como él rezó varios minutos durante el día, dice, mi cuerpo y todos mis órganos fueron creados por la inteligencia infinita en mi mente subconsciente. Ella sabe cómo sanarme. Su sabiduría modeló todos mis órganos, mis tejidos finos, mis músculos, mis huesos. Esa es prácticamente es una afirmación, ¿no? O sea, últimamente estoy viendo la oración como una afirmación, una clase de afirmación. Entonces, su sabiduría moldeó los órganos, piel, órganos, los huesos, y esta presencia sanadora infinita dentro de mí está transformando cada átomo de mi ser, sanándome y perfeccionándome ahora. Doy gracias por la sanación que se me ocurre ahora. Maravillosas son las obras de la inteligencia creativa dentro de mí. Aquí hay dos cosas, dos aspectos que ya hemos trabajado aquí bastante, que es la oración en sí es una afirmación y después remata con un agradecimiento. Entonces son dos aspectos que son importantes para uno para lograr lo que estamos en ese momento. En el objetivo en este caso ya es la sanación, pero aparte de eso también hay
en otros aspectos que no sea sanación, también se cumple afirmación y gratitud. Él dice que rezó durante 5 minutos 2 o 3 veces al día, repitiendo la oración simple. En cuestión de 3 meses logró su recuperación. Entonces dice que le proporcionó los patrones revitalizadores de integridad, belleza, perfección, mi mente subconsciente, en consecuencia eliminando la raíz de los patrones e imágenes negativos. Ese es importante durante todo lo que hemos visto, que el pensamiento positivo es muy importante y que hay que tratar de alejarse del pensamiento negativo. Entonces, él dice, esta es la base de toda sanación. Maravillosas son tus obras y maravilloso mi alma, mente subconsciente. O sea, él habla como el alma, la mente subconsciente, y dice que él se remite al Salmo 139. Este autor, Murphy, él se remite mucho a la Biblia, sobre cómo controla la subconsciencia todas las funciones del cuerpo. Entonces, él, mientras entonces él dice que en todo momento el subconsciente, o sea, nosotros no tenemos que estar pendientes en la parte consciente no tiene que estar pendiente de cómo funciona nuestro cuerpo, porque el subconsciente se encarga de él. Entonces él, inclusive cuando está despierto o profundamente dormido, él trabaja de manera constante. Él no descansa en él nunca descansa, él siempre está, todo lo que es organismos, el, el cerebro, los pulmones, el corazón, todo el sistema digestivo, todo el tiempo está trabajando, independiente si estamos de manera consciente o dormidos. Entonces, si él viene, todo lo que sea, y fuera que están los órganos funcionando, también si necesita alguna sanación o reparación, pues él siempre está trabajando siempre su trabajo es ese. El cabello está creciendo. Dice, inclusive nosotros cuando estamos dormidos, la respiración se incrementa y las pulsaciones se incrementan. Eso es realmente no se ve inclusive también a veces el cuerpo suda más en el momento que está durmiendo, pues no se sabe si es por la misma reparación del cuerpo o es como una garantía de mantenerse uno vital, ¿no? Dice, por ejemplo, muchos de los grandes científicos han recibido respuestas a los problemas desconcertantes mientras estaban dormidos, vieron respuestas en su sueño. Pues ahí volvemos al ejemplo que les comenté anterior del físico que descubrió, no sé, nos ideó cómo es que es la cadena del benceno, que es una cadena circular de carbonos. Y Laín también habla mucho de aprovechar el sueño, que ojalá uno, si tiene alguna idea por desarrollar o alguna solución que necesita hacer, dice que tener un lápiz y una hoja ahí en la mesita de noche para, si se le ocurre algo, anotarlo.
Frecuentemente su mente consciente interfiere con el ritmo normal del corazón, pulmones y su funcionamiento del estómago, intestinos. La preocupación, ansiedad, miedo, depresión, estos patrones de pensamiento interfieren con el funcionamiento armonioso de la mente subconsciente. Al estar mentalmente perturbado, el mejor procedimiento es soltar, relajarse y serenar sus procesos de pensamiento. Esto sí lo habíamos visto en otros temas, que cuando, cuando alguien está con alguna preocupación o algún miedo, susto o algo, el cerebro disminuye su atención energética, lo disminuye de los órganos viscerales y los envía hacia los músculos, porque ya está en modo de defensa o ataque. Entonces, por esa razón, mantenerse en un estado deprimido o angustiado está afectando su salud. Inclusive, ¿quién era este? Bruce Lipton, él menciona que una parte del cerebro, cuando está en modo conflicto o angustiado, la parte creativa del cerebro se disminuye la parte creativa y pasa a la parte de alerta. Pues ahorita no me acuerdo cómo son esas partes del cerebro, pero él menciona esa parte. Entonces, por esa razón es cuando un estudiante llega asustado a un examen, no rinde mucho porque su parte creativa está disminuida. Aquí da un consejo. Ahí precisamente lo que habla usted es a nivel de la relación entre amígdala e hipocampo. Cuando hay un estrés marcado, la amígdala puede llegar a una cuestión que se llama el secuestro amigdalar. Y cuando uno tiene un secuestro amigdalar, se pierde la conexión entre el cerebro emocional y el cerebro racional. Se bloquea el cerebro racional y fundamentalmente se afecta la zona del hipocampo. El hipocampo es el centro de la memoria, sobre todo la memoria reciente. Entonces, si usted no se acuerda de las cosas, pues es muy difícil, sí que más crear. Entonces es importante ese comentario que hace ahí, Richard. Sí, gracias. Aquí habla también a su mente subconsciente, dice que asuma el control en paz, armonía, acertará con todas las funciones del cuerpo, se volverán normales otra vez. Este es como que, o sea, cuando uno hace conciencia de que no está haciendo bien las cosas, que se está dejando llevar por el estrés o por el mal genio, entonces, como uno decirse a uno mismo, contrólese, así más o menos. También es donde recomiendan que si está en una situación de eso, hacer una respiración profunda y lenta ayuda mucho a retomar el control, porque hay veces hay veces no, casi siempre en estado colérico o estresado no se toman buenas decisiones. Por eso, como es que dicen que cuando está en estado eufórico o estado de mal genio, de agresividad, no se deben tomar decisiones, ni en uno ni en el otro caso, porque en estado eufórico da más de lo que debía, y en estado mal geniado, pues toma una decisión que uno se va a arrepentir. En ambos casos se puede arrepentir. Es importante que dice que la subconsciencia anda en busca de preservar su vida y restaurar su salud en cualquier medio.
Pero en esto de preservar la vida es donde uno tiene que hacer conciencia de que ese preservar la vida sea de una manera armoniosa, porque si lo hace en medio de conflicto, entonces uno puede tomar reacciones equivocadas, ¿no? Entonces, preservar la vida toca entenderlo las dos partecitas. Entonces, la conciencia anda en busca de preservar la vida, restaurar su salud por cualquier medio. Ella provoca amar a sus hijos, que también a su vez ilustra un deseo instintivo por preservar la vida. Suponemos que accidentalmente comió algo de comidas compuestas, su mente subconsciente le provocará el vómito sin esfuerzo. Si en un descuido tomará un veneno, sus poderes subconscientes procederán a neutralizarlo, si confiara completamente en su poder milagroso. O sea, aquí ya está hablando de gente que es capaz de controlar o de sobreponerse a una situación difícil, ¿no? ¿Cómo hacer que la subconsciencia trabaje para usted? La primera cosa en darse cuenta es que su mente subconsciente está en tiempo, está todo el tiempo trabajando, está activa día y noche, ya sea influyendo en ella o no. La subconsciencia es constructora de su cuerpo, pero usted no puede percibir o oír conscientemente ese silencioso proceso interior. Su asunto está con su mente consciente y no con su mente subconsciente. Mantenga su mente consciente ocupada solamente con la expectación de lo mejor y asegúrese de los pensamientos que habitualmente piensa, se base de los que habitualmente piensa, se basen en cosas que solamente sean preciosas, verdaderas y justas. Ahí es importante esto porque, digamos, si uno mantiene un ambiente positivo, pues todo el trabajo, la salud de uno va a fluir en ese sentido. Esto me hace acordar de en las oficinas, pues yo tuve harto trabajo de oficina. Había gente que se imaginaba que fulano de tal está hablando mal de él o que está pensando en él y esa gente se formaba unas películas y andaban en unas angustias y después llegaban a caer en cuenta que esa gente, pues si no lo saludó era porque o estaba embolatada en otra cosa o, o alguna cuestión pasaba, pero había gente que se la pasaba todo el tiempo imaginándose que no, que fulano de tal debe estarme haciendo esto, debe estar hablando mal de mí. Y eso en este aspecto habla de esa parte, que nosotros debemos tratar de mantener nuestra mente en situación, en pensamientos positivos o mantener más bien la mente ocupada. Mantener la mente ocupada en algo interesante, pues esta parte me hace acordar de la vez que a mí un tiempo se me subió la tensión por miedo a que me enfermara. Y lo curioso es que cuando asistíamos mucho a comités, se me subía la tensión y era porque como era uno estar sentado ahí y el uno hable y el otro hable, de un momento a otro uno perdía el hilo de la reunión y empezaba uno a pensar en su problema y claro, ese día yo llegaba a la casa, me tomaba la atención y iba como en 150. Pero el día que me tocaba, que no había comités y me tocaba ir de una oficina a otra, en los talleres, me pasaba mucho en los talleres, que miraba qué estaban haciendo el uno, bueno, todo lo que toca hacer en un taller, mi mente andaba ocupado y en esos días la atención la mantenía yo en 110. Y eso sí, yo como con Ramiro hablé eso fue por allá en el 2014, 2015, me pasaba eso.
Y en esos días charlamos mucho con Ramiro en ese aspecto. Entonces, cuando debe uno, cuando la mente de una persona se enfoca en imaginarse problemas, porque es que uno tiene esa capacidad de imaginarse problemas, entonces si uno se da cuenta que cae en esa situación, debe uno hacer algo para o buscar algo que hacer, mejor dicho. El principio de sanación de la subconsciencia restaura nervios ópticos. Esto es otro ejemplo que pone ahí del caso de la Virgen de Lourdes que se apareció allá. Hablaba de un médico que, que reportó un caso de una señora que recuperó la visión y pues aquí lo atribuye al subconsciente. Entonces, por allá en noviembre de 1955. Y decía que inclusive ella empezó a ver antes de que el nervio óptico se regenerara. Entonces, varios doctores podrían brindar testimonio después de que repitieron los exámenes. Un mes más tarde, el nuevo examen fue encontrado que el mecanismo de vista había sido recuperado a la normalidad. Pero al principio, lo que el examen médico podía decir era que ella veía con los ojos muertos. O sea, cuando se empezó ella a ver los procesos de visión, el ojo todavía no tenía condiciones para ver, pero ella ya empezaba a ver. Ese es pues el testimonio que da. Aquí, bueno, aquí dice que es el poder del subconsciente, pero también acordándonos de Greg Braden, él decía que cuando llega mucha gente, se concentra en un sitio y tienen una intención de algo, como que el poder es mucho más fuerte, ¿no? Entonces es como cuando nosotros se hace una meditación en grupo, es más, el resultado es como mejor o más efectivo que cuando se hace de manera individual. Y habla, si él también aquí hace la conclusión que estos casos de sanación se dan en muchos templos del mundo, de cristianos y no cristianos. Entonces no se trata de que sea de una religión específica, pero cada grupo, cada religión tiene su procedimiento. El hecho es que cuando se dan, de todas maneras, el fenómeno se da. Dice, la creencia es un pensamiento en la mente subconsciente. Eso quiere decir que acepta cualquier cosa como cierta. Lo que el pensamiento aceptado se ejecuta a sí mismo automáticamente, indudablemente. La señora Madame Bair fue al santuario con expectación y gran fe. La fe también, o sea, lo que hemos visto es que la fe es algo como el sentimiento, lograr sentir que lo que uno está queriendo lo ha logrado y lo tiene ya. Entonces, esa sensación es lo que ayuda en la transformación o lograr el milagro que se quiere tener. Dice, según la creencia les será hecho. Ese es el principio de fe. ¿Cómo comunicar la idea de la salud perfecta a su mente? Entonces aquí está dando dos aspectos, dos formas. Entonces habla de un pastor
que tenía un cáncer y él usaba una oración, la repetía varias veces al día, completamente. Dice que una de las condiciones que se ha visto en varios sitios es que tiene que estar completamente relajado, o sea, no, la tensión o la angustia tiene que de alguna manera controlarla y tiene que estar relajado mental y físicamente. Relajé mi cuerpo hablándole así, mis pies están relajados, mis tobillos están relajados, mis piernas están relajadas, mis músculos abdominales están relajados, mi corazón y mis pulmones están relajados, mi cabeza está relajado, mi ser entero está completamente relajado. Eso es como como adecuarse esa es una condición para realizar esa oración o esa meditación. Y luego afirmaba la siguiente verdad. Entonces, primero acondiciona su cuerpo de una manera que es lograr relajar el cuerpo y la mente y todo. Y luego viene la afirmación. Y dice, la perfección de Dios ahora está siendo expresada a través de mí. La idea de salud perfecta ahora llena mi mente subconsciente. La imagen que Dios tiene de mí es una imagen perfecta en mi mente subconsciente. Recrea mi cuerpo en la conformidad perfecta con la imagen perfecta mantenida en la mente de Dios. Este pastor tuvo una sanación notable. Es de forma fácil y simple comunicar. Entonces aquí él está trabajando. Primero entra en un estado de relajamiento completo, porque es una de las condiciones para lograr una reparación del organismo. Y luego viene una afirmación. Entonces, este está utilizando el método de la afirmación. Y ahora entonces viene otra forma de lograr de comunicarle al subconsciente, es comunicarle la idea de salud de subconsciencia a través de la imaginación o disciplina, a través de la imaginación disciplinada o científica. Le dijo a un hombre que tenía parálisis funcional que hiciera un cuadro vivo de él mismo, paseando por su oficina, tocando esto, o sea, viviendo o trabajando, viviendo su vida laboral como si él estuviera sano. Entonces, que imagínese él yendo al escritorio, yéndose a un lado al otro, tomando una cosa, la otra. Y, y, y haciendo todo como si estuviera sano. Esta idea de visualización perfecta serían aceptadas por el subconsciente. Él vivió el papel y realmente se sintió a sí mismo ya en la oficina y su mente subconsciente, y él logró la recuperación imaginándose que él estaba bien y que hacía todas sus funciones. Su mente subconsciente fue cinta en la cual el cuadro fue impreso. Un día después de varias semanas de acondicionamiento frecuente, con esta visualización, se dice que sonó el teléfono y él automáticamente se paró y lo contestó esto. Y entonces, esta es la otra forma de informar, de alimentarla al subconsciente, es con la visualización. En el primer ejemplo era afirmación repitiendo frases y esta vez es imaginándose que ya estaba sano. Entonces él visualizaba eso. Entonces son las dos formas de imprimirle una información al subconsciente. Entonces decía que él tenía un bloqueo psicológico, lo cual impidió que los impulsos llegaran del cerebro a las piernas. Por consiguiente, él no podía caminar. Cuando desvió la atención hacia el poder sanador dentro de él, el poder fluyó de un lado a otro y él enfocó su atención permitiéndose caminar. Aquí menciona otro texto de la Biblia que dice que lo que pidieres en oración creyéndolo, lo recibiréis. El Mateo 21, 22.
Ahí ya acabó. Entonces, aquí hace como un compendio de ideas que vale la pena recordar. Entonces, habla, su mente subconsciente controla todos los procesos vitales de su cuerpo y sabe la respuesta a todos los problemas. Entonces, si el mente, de una manera subconsciente, el cuerpo está funcionando y nosotros no estamos todo el tiempo pendientes de qué está haciendo nuestro cuerpo, e inclusive hay partes del cuerpo que uno no sabe ni cómo trabaja. Y también con el subconsciente, y el subconsciente nos ayuda a resolver problemas. Una forma, dice antes de dormir, produzca una petición específica a su mente subconsciente y se probará a sí mismo su poder milagroso. Entonces, Laín habla mucho de esto y sobre todo que dice que si uno se acuesta pensando en un problema, es, eh, es, es nocivo para, digamos, para la salud del cuerpo o para los problemas, porque el cuerpo, la mente se queda trabajando en eso. Inclusive él dice que no es bueno escuchar noticieros al acostarse porque la mente se queda trabajando sobre eso y, Ujú. y el sueño no es reparador, corre el riesgo de que no. Yo después de que tuve el problema este de insomnio, me ha ayudado mucho poner un audio de un audio positivo y que me ayude a dormir. Entonces eso me ha sido muy bueno. Lo que sea que imprima en su mente subconsciente es expresado en la pantalla del espacio como condiciones, experiencias o acontecimientos. Esto es lo que comentábamos, que hay veces inclusive cosas que uno piensa, que vive uno pensando, el subconsciente lo vive como algo real. Él no piensa que es imaginario. Él no conoce la diferencia entre imaginario y, y real. Toda la información la asimila como verídica. Entonces, de, por consiguiente, detenidamente debería observar todas las ideas y pensamientos recreados en su mente subconsciente. La ley de acción y reacción son universales. Su pensamiento es acción, la reacción es la respuesta automática de su mente subconsciente a su pensamiento. Observe sus pensamientos. Aquí también dice que debe uno estar pendiente de en qué anda uno, como dice, pensando en sus tiempos que uno no estaba haciendo nada, entonces la mente está distraída en pensamientos, que debe uno revisar la calidad de sus pensamientos porque eso es lo que uno le está alimentando a la mente y creando hábitos o comportamientos. Toda frustración se debe a deseos no cumplidos. Si le da mucho pensamiento a los obstáculos, demoras y dificultades, su mente subconsciente responde frecuentemente y bloquea su bien. A todas estas, cuando yo tenía el insomnio, ese era un problema que me afectaba, me alcanzó a afectar en la empresa. Había un grupo allá de costeños que estaban de contratistas y les alcancé a comentar el problema y ellos tenían un dicho que decía, no le dé mente. O sea, si usted tiene ese problema, no se preocupe por el sueño, porque eso lo que hace es alimentar más su problema. Entonces me decía el man, no le dé mente. Siempre me acuerdo de ese. El principio de vida fluirá a través de usted rítmica y armoniosamente si usted conscientemente afirma, creo en el poder subconsciente que me dio este deseo, ahora está cumpliéndolo a través de mí. Esa sí es una afirmación, esa es la forma de afirmaciones. Usted puede interferir con ritmo normal en su corazón, pulmones y órganos por la preocupación, ansiedad y el miedo.
O sea, las emociones nos afectan mucho nuestra salud, nuestra, nuestro ritmo ya sea cardíaco, respiratorio, las emociones alteran mucho nuestra salud. Esto también me hace caer en cuenta también de que hay gente que conscientemente puede alterar su ritmo de corazón y todo, pero esos son trabajos que gente con mucha experiencia en esa parte. Mantenga su mente consciente ocupada con la expectación de lo mejor y su subconsciencia fielmente reproducirá su pensar habitual. O sea, nosotros con buenos pensamientos positivos nos lleva a hábitos positivos o beneficiosos y eso también moldea nuestro accionar y también eso influye mucho en nuestro trabajo, en nuestra salud y en nuestra vida social. Imagine el final feliz o la solución a su problema, sienta la emoción de la realización y lo que se imagina y se siente será aceptado por su mente subconsciente y lo realizará. Esto es que cuando uno tiene una idea de algo y uno la trabaja mentalmente o todo esto, el subconsciente lo va llevando a lograr ese objetivo que uno quiere realizar. Creo que ahí acabé como muy temprano. Bueno, abrimos la participación de los panelistas a ver qué opinan. ¿Alguna duda, alguna pregunta o algún aporte? A ver, Tara, ¿quién más para de una vez poner la lista? Sofía, Valiente. A ver, Tara. Pon el micrófono, está sin sonido. Tara. Gracias. Me parece importante tener presente que evidentemente se nos salen a nosotros nuestras creencias aún en una exposición como esta, ¿no? Entonces, cuando Richard dice, es que las enfermedades o en las cirugías, pues se tiende a haber una infección, pues claro, si efectivamente tenemos esa creencia, pues nos vamos a infectar. Entonces, ¿por qué cojo este ejemplo? Porque todo el capítulo lo que nos está hablando es que nuestra salud depende también mucho de las ideas, de las creencias que tenemos en nuestra mente. Por eso dice él que así como nuestra mente fue capaz de crear nuestro cuerpo, es capaz de ayudarnos a sanar parte de nuestro cuerpo. Entonces, me parece importante es como que tengamos la posibilidad de revisar cómo están las ideas de nosotros en relación a la salud, en relación a tener un cuerpo sano, al merecimiento de la salud, a mirar qué está pasando con nuestros órganos, a ver de qué manera las enfermedades que nos creamos, porque yo estoy plenamente convencida que no las creamos, tienen que ver con historia, con creencias, con cosas infundadas, que de alguna manera podemos realmente sanar. Entonces, veía yo que cuando Richard habla de lo de Lourdes, yo me preguntaba, ¿fue el milagro de la Virgen de Lourdes en relación a la ceguera de esta persona la que realmente funcionó? ¿O era que ella tenía en su mente una base fértil para que esa posibilidad de sanación se diera? Es decir, si yo profeso una religión y voy y rezo, pero en mi mente no cabe que eso pueda pasar, pues jamás va a pasar.
Ujú. Tiene que haber algo que me permita a mí creer que eso sí sucede. Hubiera sido con la Virgen de Lourdes o con una piedra o con lo que hubiera sido. No es exactamente ese elemento, sino la fe de creer que yo tengo la posibilidad de ser sanada. Em, Cuando efectivamente en nuestra mente vienen los problemas, obviamente si nosotros nos acostamos rumiando el problema, pues además de no dormir, pues el problema no se soluciona. Pero él nos dice, pídele a tu mente que te ayude a solucionar el problema, de ahí el papelito y el pero. Escribámosle en una petición clara, concreta, que nos ayude a solucionar alguna dificultad que tenemos. Entonces, lo que para mí la ganancia de este capítulo fue utilizar las herramientas que él nos está brindando para realmente solucionar, o por lo menos intentar solucionar, porque en el momento menos esperado, si nosotros realmente le estamos dando una buena información a la mente subconsciente para solucionar dificultades, para ayudarnos a sanar, para recuperarnos, eso se va a dar. La gente que me conoce sabe que yo tuve una fractura de peroné en la pierna izquierda. Y pues por loca, por brincona. Entonces, cuando me ve mi ortopedista, que es gran amigo mío y que me conoce muy bien, me dice, bueno, Miriam, cualquier ortopedista, incluyéndome a mí, te voy a decir, meto a hacer la cirugía. Y yo, ¿cómo te meto a hacer la cirugía y te opero? ¿Qué hago con tu vida si eres una brincona loca y nadie te tiene quieta? Así es de que le puedes trabajar tu mente, eres capaz porque tienes una mente muy poderosa, cultivada, y yo siempre he creído en mi mente, entonces no te voy a operar. Y efectivamente no me operó. Y nunca he tenido dificultades. Y esa es una ratificación que uno puede hacerlo. Es creer que lo puede hacer. Es decir, es el título del libro pasado. Es lo que crees, lo creas. Entonces a mí me parece que es unir esas herramientas, aprovecharlas, hacer el ejercicio de aplicar lo que estamos leyendo, ¿no? Me parece que eso es fundamental. Gracias. Gracias, Sofía. Buenas noches. Bueno, algo que viendo acá, ¿vieron la marmota? ¿El día de la marmota? Mm-mm. No. No, Bueno, se la ¿Vieron sigo la recomendando. película? Es difícil de La conseguir. película, la película del día de la marmota en Google, entran por Google. Y en Google ahí está, la pueden abrir directamente desde Google. desde Google. Desde Google la pueden abrir. Eh, y es que recuerde que creamos nuestro día perfecto, ¿sí? Por eso le dice, no se vaya a pelear. Hay una cita bíblica que dice que nunca te vayas a la cama peleando con alguien. ¿Por Mm. qué? Porque sea peleando o sea un conflicto que tenga una situación, es que la sigo creando una y otra vez porque solamente tenemos un día. ¿Se acuerdan de Kung Fu Panda? La película de Kung Fu Panda, sí. En las 4 películas es lo mismo. Es como, tengo un día, un presente, un regalo. Y es, ¿qué voy a hacer con este regalo, con este presente que yo tengo? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a utilizar? ¿Qué voy a hacer con ese día? Y vuelve a hilo de Lourdes y nos dan una cita bíblica que es Mateo 21-22. Pero si vamos a otra cita bíblica, dice, la fe es la certeza de lo que no vemos como si ya fuera cierto. Entonces es que la fe es la que hace la fe es como los instrumentos que tenemos para poder crear algo en la 3D, ¿sí? Si lo que decía Tara, si podemos
puede ser que nos dicen, bueno, vamos a la Virgen de Lourdes, pero si no creemos en la Virgen de Lourdes, nos pueden llevar allá a hacer la fila de 6, 8 horas que hay que hacer para ir a recoger la gotica de agua que hay en la Virgen de Lourdes, y resulta que llega uno allá y esa agua no funcionó. Ni la ida allá, ni las 6, 8 horas de fila, ni nada, no funciona. ¿Qué funciona? Es mi fe, la fe que yo tengo sobre algo, la certeza. Hay personas que dicen, eh, a ver, yo tengo una droguería y ¿qué ve uno ahí en la droguería? Una farmacia. Llegan, ahorita está muy de moda de que no entregan los medicamentos. Y siempre esos medicamentos al fin y al cabo no sirven para nada, no funcionan. Bueno, el doctor le formula todo el tratamiento y llega y dice, pero ¿para qué me tomo esa cosa si eso no me va a funcionar? Y uno, bueno, igual, les dije, si la vendo, uno les pone que con papel, con cinta de enmascarar, les marca, todo, les explica y regresan otra vez a los 15 días con la bolsita de medicamentos. Y dice, eso no me hizo, pero resulta que la agüita que me dijo bueno, allá, eso sí me funcionó y yo yendo a perder el tiempo donde el doctor tal. Es que la fe, ¿en qué yo pongo la fe? Uno ve acá el primer sábado, creo, el primer sábado de cada mes, en Soracá está el padre Puerta. Puerta. Y eso es buses. La gente de aquí de Tunja casi no va, pero llegan buses de todo lado y eso es repleto de gente que viene por su milagro, que viene a que les hagan exorcismo, que viene a que es la fe. Los de aquí de Tunja, muy poca gente va. Igual alguien decía, escuchaba decir, es que aquí también la gente va a la Virgen del Topo, ¿sí? A que le hagan el milagro. Yo no escuché hartísima gente aquí que ni conocen la Virgen del Topo. Es donde yo pongo mi fe, ¿no? Recuerde que el despertar de la conciencia es ir adentro, que es lo que estamos haciendo y aprendiendo a través de estas lecturas. Es ir adentro, ese es un despertar de conciencia. Y la religiosidad, sin querer ofender a nadie, es buscar afuera, ¿no? ¿A qué me agarro afuera? Como decía Tara, a un palito, a una piedra, como decía en la película de Ronda, el de El poder de la atracción, es que cogió la piedrita de un río, se la metió en el bolsillo y sabía que esa piedrita le hacía los milagros. ¿Qué es en lo que yo creo? En esa piedrita, en ese palito, en esa imagen que está afuera, o creo en mi despertar de conciencia, que es que si yo despierto mi conciencia voy adentro y encuentro mi verdad, que yo soy un Dios, que yo puedo crear, que puedo mover la materia desde la quinta D. Es igual que ahí Joseph explica del poder de la oración, ¿no? Gracias a Nio y a Tara que nos están enviando esta información tan valiosa como es las meditaciones del doctor Jorge. Pero algo que tiene la oración, cuando hacemos la oración, es desde dónde estoy pidiendo mi oración. Desde la carencia. Si meditamos, no estamos pidiendo desde la carencia. Estamos conectando con esa energía superior divina y despertando y ampliando nuestra conciencia. Cuando oramos, qué hacemos cuando oramos? Estamos pidiendo desde, protégeme a mis hijos, que mi pareja todo le salga bien, que a mí en el trabajo. Estoy pidiendo desde la carencia. Pero cuando medito, no hay carencia. Cuando medito, sé que soy una con el todo y que todo lo tengo. Eso les quería compartir. Gracias. Valiente. A mí, digamos que me llamó la atención del libro, pues de este capítulo específicamente, cuando él va hablando de la mente subconsciente, porque digamos que yo lo entiendo o veo como si a ratos, ojalá no me pasa a mí, ¿no? A ratos como que la viera muy chiquita y a ratos como que la mente subconsciente definitivamente no es parte de la mente,
sino es como lo diría Brander, creo que es conectarse con la matriz divina, es asumir que uno es parte de la matriz divina y desde la matriz divina es que se jala todo, ¿no? Porque fíjense que aquí cuando se habla en el capítulo, se habla de la mente subconsciente que me ayudó a crear el cuerpo, o sea, más o menos si mi mente subconsciente creó el cuerpo, o sea que la mente subconsciente estuvo antes de que yo estuviera acá, ¿sí? O sea, si ayuda a crear el cuerpo, pues cuando yo vine aquí, pues ya la mente subconsciente existía porque pues me ayudó a crear el cuerpo, ¿sí? Y la única manera que pues pueda crear el cuerpo es que esté más allá de este yo específico y de esta temporalidad específica que en este momento se llama valiente o esmeralda, como se quiera llamar, ¿sí? Sino que es como, es decir, yo cuando lo leo digo, ver, o sea que este hombre, a mi entender, o yo lo quiero entender así tal vez, o lo puedo entender así, es como que plantea la mente subconsciente más como la conciencia de lo que estaba hablando Sofía, más la mente subconsciente sería más como la conciencia desde donde que es la parte más fina de uno, en últimas lo que uno es, y desde ahí sí, si somos conciencia, podemos hablar de crear un cuerpo y de sanar un cuerpo. A mí me resultó pues me pareció muy bella la que aparece en la oración de la página 65, donde él habla de mi cuerpo y todos mis órganos fueron creados por la inteligencia infinita. Y él dice de mi mente subconsciente, y yo digo, bueno, yo no sé si pues, pues digamos eso sea la mente subconsciente a veces, por lo menos yo cuando utilizo la palabra subconsciente como que la veo demasiado estrecha. Pero es decir, veía yo que en este libro nos están dando, y voy en la línea de lo de Tara, como cosas muy puntuales que uno puede hacer. Entonces yo cuando lo leía esta mañana, yo decía, carajo, o sea que uno puede agarrar esta vaina y hacer esta oración que él hizo para sanar su piel y copiadita, o sea, ni siquiera me la tengo que inventar porque el hombre ya se la inventó, ¿sí? O sea, yo la leía y yo decía, qué regalazo porque ya se la inventó, no me toca inventármela. Además ya me la dio probada porque funcionó, ya digamos el hombre la aplicó y funcionó, o sea que no me toca inventármela para aplicarla y ver si funciona, sino creerme que efectivamente eh, se puede. Y entonces la pregunta que yo invitaría a que nos hiciéramos todos va en la línea de lo que dice Tara, de realmente nosotros creemos que efectivamente nos podemos sanar, si lo que nos interesa es sanarnos, a los que tenemos alguna dolencia, a los que tengamos algún problema de dinero, entonces solucionar nuestros problemas de dinero, o sí, es decir, pero realmente no la creemos, o por allá en la trastienda, tenemos la creencia de que eso es para otros y no para uno, o de que eso es medio chimbo, pero pues eso, pues bueno, el tipo le funcionó, ¿no? Pero pues, uno quién sabe, ¿no? Entonces, digamos que la invitación que yo haría es muy seriamente cada uno preguntarnos, oiga, yo realmente creo que si yo hago esta oración que el Señor hizo y que ya la probó, a mí me puede funcionar para lo que yo necesite. Y estoy dispuesta o dispuesto a intentarlo 3 meses, como él dice ahí que hizo, de darle y darle y darle todos los días, repetirla, a ver si de pronto yo logro sanarme. Esa sería como una pregunta reforzando que hago, pero también una invitación completando lo que dice Tara. No tenemos, es decir, no tenemos que inventárnosla porque ya está esta y está la de la otra página, la de la página 69 en el libro este, el doradito, donde uno dice, bueno, pues si la otra no me gusta, pues de pronto esta me guste más y hacerle, ¿no? Tuve acceso a una conferencia de Pilar Sordo, en la que ella ha investigado mucho todo este tema de si las afirmaciones funcionan o no funcionan, y entonces en esa conferencia habla del caso de una mujer que pues pesaba yo no sé cuántos kilos, y entonces ella la pone a repetir una frase que tiene que ver con yo hoy estoy menos inflamada, estoy más, ¿cómo es? Hoy estoy No con se suelta. mayor desinflamación que ayer.
mayor desinflamación que ayer. Y entonces, dentro de las investigaciones que ha hecho, ella dice que ese mayor desinflamación que ayer es como ayudarle a la mente subconsciente a que entre en la sensación de proceso y se coma el cuento, ¿no? Porque ella decía, ella es groserísima, a mí me divierte muchísimo oírle, y entonces decía en la conferencia, es que si usted le dice a la mente subconsciente que es que usted está sano hoy, o que usted está delgado, o pesando 143 kilos, dice, se le caga la risa a su mente, eso no se lo va a creer nunca, pero si usted le dice a su mente subconsciente, hoy estoy más desinflamada que ayer, esa es una información que que su mente subconsciente le va a recibir y entonces usted la va a poder meter. Y ella muestra, digamos, habla de los resultados de esa investigación donde la persona pierde en 3 meses 15 kilos, ¿no? Y porque, digamos, la persona va reportando que se va sintiendo impelida a hacer realidad eso, pero muy naturalmente. Entonces deja de comer pan, que comía pan, como mejor dicho, era su alimento principal, pero ya no desde la dieta, sino simplemente empieza a naturalmente dejarlo. Entonces, pues a mí me llama además, digamos que en la forma como está redactado esto, a mí me está resonando mucho porque cuando a mí me dicen que es que tiene que ser súper específico y no sé cuántas, a mí me cuesta un trabajo ni el tenaz, pero cuando yo leo aquí que él habla de que la mente subconsciente sabe cómo curarme, su sabiduría dio forma a mis órganos, tejidos, esta presencia curativa infinita está ahora transformando cada célula de mi ser. Yo le estoy diciendo que quiero, pero no estoy siendo tan arrogante de tratar de yo dirigir el proceso de cómo debe hacer la curación en el cuerpo, cuando yo no tengo ni idea, ni la ciencia tampoco, porque la ciencia sale el 10% del cuerpo, pues sí que menos va a saber uno que no es ni siquiera médico. Entonces, es decir, me da como una manera de que sí hay que ser claros, pero ¿qué quiere decir claros? Claros en la intencionalidad, pero también dejando que sea esa sabiduría infinita la que encuentre los caminos, ¿no? Entonces, pues cierro diciendo, pues yo invitaría a que cada uno coja el parrafito de esta o la siguiente, que están bien hechecitas ya y probaditas y todo, y miremos, y sería interesante ver en unos 3 meses que uno pudiera también decir, oiga, mire, lo trabajé y me funcionó, no me funcionó para nada, pero primero nos tocaría mirar si realmente creemos que podemos, como dice Sofía, aceptar y creer que somos dioses en desarrollo, conciencias expandiéndose. Era eso. Gracias, Valiente. ¿Alguien más? O cierro con unas palabras yo. Pues quería ahí adicionar que que la ciencia moderna nos ha como ubicado sobre lo pragmático, sobre lo que podemos ver y hacer. Entonces, o sea, la medicina moderna hoy en día nos dice que todo se soluciona con pastas y tratamientos y nos ha hecho olvidar todos estos potenciales que tenemos como seres humanos. Quebrarían. Donde los recordáramos se quebrarían, Richard. Entonces, ¿En serio? ¿Es en serio? Realmente de los médicos que yo he visto, solo como una doctora alguna vez me ha dicho eso, inclusive ella a veces me recetaba cosas como de la naturaleza, ¿no? Pero siempre la medicina moderna, sobre todo pongamos que al médico como lo instruyen, es a leer el diagnóstico e ir a remitirse a determinado manual ya sea de farmacéuticas, ¿no? Entonces, ha sido como uno de los temas como más interesantes que me ha parecido entre todo lo que hemos... Eso, Richard, ese es un tema que sería interesante debatir, pero eso es más largo, el Sí. debate de la medicina moderna. Y precisamente ha habido médicos muertos, como por ejemplo el doctor Suárez, Fran Suárez. Fran Suárez, ¿Cómo se llama? apareció Fran muerto. Suárez. Fran Suárez para mí es un genio de la medicina, desde la medicina occidental y desde todas las recomendaciones en todo sentido. Eso Ya les envío al grupo para que lo sigan. perfecto.
Megan, ¿quería decir algo? ¿Que lo mataron, perdón? Nos dejó ensayados. ¿Fue el que se suicidó? No, pues es que Esa es la versión. fue la muerte más extraña y dijeron que era que se había suicidado. Pero eso es una muerte extrañísima, extrañísima. ¿En qué trabajaba? Él era médico especialista en metabolismo y obesidad, pero el hombre tenía una filosofía de la medicina. Él tenía ya unos conceptos muy avanzados de la medicina. Otro, Greenberg, Sí, Jacobo. Jacobo Greenberg, neurocientífico, cuando él empezó a trabajar a fondo la teoría sintérgica, que es lo que demostraba que Pachita, la chamana que operaba, sacaba corazones, creaba nuevos órganos, que él creyó que era una mentira, y fue por 3 días y duró 2 años con ella, y ahí apareció la teoría sintérgica. Entonces a él lo desaparecieron y a su esposa también la desaparecieron, porque el hombre ya iba a sacar una bomba que tumbaba muchas cosas de los negocios de la salud, que es los fármacos. ¿Sí? Bueno, Megan, ¿algún comentario? El otro médico, Audio. Audio. está el micrófono apagado. Está echando Mientras que Megan pone el audio de Jacobo Greenberg, él fue el que hay una partecita de él que hay una entrevista y donde él habla precisamente lo que habla aquí Joseph sobre cómo nos podemos ir durmiendo las partes del cuerpo. Ahorita se las comparto. Y de esa referencia de Jacobo Greenberg la sacó pues Joe Dispenza, la en el vacío, ¿no? La hipnosis que tiene del vacío, que va cómo va durmiendo las partes del cuerpo, desde la parte inferior hasta la parte superior. Pero esa, si vamos a mirar, yo se lo dice acá, más adelante la desarrolla Jacobo Greenberg y más adelante ya. También, si la ven, también la tiene José Silva, el método de José Silva. Ahorita les comparto la información para los que no la conocen. Y ahorita el último que ya la llevó a grandes plataformas donde cobra 14 millones por un retiro para enseñarle a cómo dormir las partes del cuerpo se llama Joe Dispenza. Ya les comparto. Ajá. Bueno, Megan. Gracias. Bueno, sí, lo que dice Neo, lo de discutir eso va para un tema largo, sí, respecto a estas técnicas que podemos utilizar para sanarnos y también lo que pues hoy en día, y como decía Richard, el médico seguramente en su formación, sí, básicamente lo crean para diagnosticar y formular, ¿no? Pero obviamente la medicina va más allá, pero sí es un tema muy extenso para ahorita pues entrar en él. Bueno, yo quería también aportarles algo sobre como unas técnicas ancestrales de las conferencias que he escuchado y algunos podcasts también y algunas recomendaciones de cómo sí nos podemos curar. Y lo que decía Sofía, esa primera técnica es el despertar. El despertar es importante y ese despertar lo hacemos a través de la respiración y precisamente ese despertar a través de la respiración, sintiéndola, para llegar a la segunda técnica que es la meditación, ¿cierto? Como una ayuda mental para sanar. Y la meditación nos ayuda a sanar porque en medio de ella podemos observar los pensamientos, también podemos dejar que lleguen
podemos dejar que se vayan libremente sin juzgarlos, ¿cierto? Esa meditación nos da la sensación de una expansión total y nos hace una conexión con todo lo que existe alrededor y lo que nos inunda en ese momento. Nos ayuda a mantener la claridad mental y emocional para empezar a sanar. Otra técnica, una tercera, es el banquete de la vida, que debemos saber qué le damos a nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo lo debemos considerar como un templo, y de esa misma manera es que nos ayudamos también a sanar de muchas cosas. Y en medio de esas dos discusiones entre estas técnicas con realmente la medicina, como cuando uno va al médico y le dice, no, doctor, es que tengo un reflujo terrible tal. Entonces acá nos lleva esta segunda técnica, el banquete de la vida, a mirar que si yo tengo un reflujo, que si tengo, entonces mirar más bien para prevenir, no para dar de pronto sí un remedio y claro, momentáneamente cuidar, pero si esto nos ayuda, esta clase de salud mental, de sanar nosotros mismos, nos ayuda a recapacitar, a renovar y a mejorar. Entonces yo digo, no, pues seguramente el yogur o un queso, algún lácteo me sienta mal, entonces es como ir más allá de eso, de sanarnos nosotros mismos. ¿Qué le estamos dando a nuestro cuerpo? ¿Qué alimentos sanos le estamos proporcionando? ¿De qué forma estamos comiendo? Porque la forma como comemos es una manera también de sentirnos pues bien o mal, ¿cierto? Entonces es una forma también de ayudarnos a sanar. Mirar las propiedades de los alimentos también para decir qué nos sirve, qué no nos sirve y con base en eso pues tomarlos. Una cuarta técnica sería la danza del agua. Entonces esa nos dice cómo nosotros podemos observar cómo, qué movimiento tiene el agua, ¿cierto? La laguna, el mar, la piscina, bueno, en fin, para que nosotros podamos también sumergir, concentrarnos y que nuestra mente también llegue a adquirir tranquilidad, paz, serenidad a través de la observación del agua. Por eso se llama la danza del agua. También cuando entramos en ese arroyo, en esa piscina, en ese mar, ¿cierto? Y sentimos esa vitalidad que la misma agua nos proporciona y nos ayuda a eliminar tensiones, dejamos preocupaciones en ella, nos da fluidez y adaptabilidad a nuestro medio. Una quinta técnica es el ejercicio y el movimiento para curar. Entonces, cuando nosotros decimos también cómo nos podemos ayudar a curar, entonces utilizar el ejercicio porque fortalece el cuerpo, nos libera de emociones negativas, nos lleva a un bienestar, la danza también y hacer el yoga, por supuesto que también son prácticas que nos ayudan a sanar. Una sexta se llama el jardín de las esencias. Entonces alguien hablaba de que el agüita me hizo más, Sofía, no, que la señora me dijo, a mí me sirvió más el agüita de las hierbas que me dieron que la misma pasta que me formularon. Es verdad, también es una forma de ayudarnos, así como cuando uno habla de la medicina alopática y la medicina alternativa, es que todo nos puede ayudar. Seguramente la medicina alopática nos ayuda, pero la medicina alternativa también, y todas estas prácticas, es que todo tiene sus bondades, lo que pasa es que hay que saberlas utilizar, ¿cierto? Entonces nos habla del jardín de las esencias, que se refiere a las plantas, que son las más aliadas para nuestro bienestar y para sanar el cuerpo y la mente. Entonces ahí hablan de la misma valeriana, de cómo te calma la mente, cómo te lleva a dormir mejor, o de la equinacia, que nos fortalece el sistema inmunológico. Entonces, una forma también es preparar esa clase de infusiones que nos puede llegar a ayudar también a sanar. Una séptima técnica o etapa es la sinfonía del silencio. Entonces, el poder curativo, ustedes saben que la música o los sonidos a veces nos llevan a mejorarnos, a automedicarnos a través del sentir, ¿cierto? Del sentir de la música, del sonido, de quedar inmersos en ese sonido que nos puede también llegar a calmar
y a proporcionar mucho bienestar y mucha tranquilidad a nuestro ser. La música y el sonido es que son mágicos, nos transforman, porque nos dejamos llevar por las ondas sonoras, nos libera de tensiones, nos llenamos de paz y es el camino, ¿cierto?, hacia la conexión de todo un universo. Y la última, que es la conexión con la naturaleza. Entonces, conectarnos con la naturaleza también nos ayuda a sanar, ya lo decíamos en el capítulo anterior, porque tenemos el susurro de las hojas, el aire de la naturaleza, la misma tierra, escuchamos el sonido de los pájaros, el sonido de las mismas hojas y la energía que nos da cuando creemos cuando de verdad tenemos esa fe en que al abrazar un árbol nos pasa mucha energía, ¿cierto? Y nos da vitalidad. Es una interconexión con todas las cosas, nos nutre todo y vemos el mundo como uno solo, y fluyendo dentro de la naturaleza tenemos mucha renovación. Entonces era como algo que también buscaba yo relacionado con el tema. A mí el libro, el capítulo me pareció excelente en todas sus partes, complementa mucho como llevamos el tema y de verdad que nos refuerza más la importancia, como decían todos, de tener conciencia para que el subconsciente sea siempre sano. Y lo que decía Esmeralda era sobre la forma de la oración y lo que decía acá que decir la oración y de qué tan exacto debiéramos pedir. Yo creo que esta mañana con la meditación que nos mandó Neo, muchas gracias a propósito, que la hice muy a las 6:30 de la mañana, no, espectacular. O sea, de verdad, la sola repetición, pero la fe entera, la concentración de decir soy luz, soy paz, irradio amor. O sea, lo que nos hacían repetir y lo que la práctica de cuando entra la luz a nosotros y que nos sana y que tal. No, o sea, de verdad, es la fe total. Muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos a cerrar, pero antes de cerrar voy a hacer una sugerencia para las siguientes reuniones. Acordémonos que el tiempo tope es las 8 de la noche, entonces cuando no, voy a hacer un poquito insistente, cuando falten 5 minutos, yo voy cerrando ya la reunión y las intervenciones tienen que ser muy, pero muy, muy puntuales como de cierre del tema del capítulo, para que no nos extendamos, porque si no, entonces empiezan a salirse de las reuniones los que están y nosotros, cada cual tiene su tiempo medido. Entonces, ese es el favor. Entonces, una feliz noche y una feliz semana para todos. Gracias. Bueno, Feliz noche, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. ¿Quién tiene el capítulo 4? Luminosa. Luminosa, capítulo 5. Nadie, sería bueno dejarlo listo. Sí, sería bueno ya dejarlo listo para no estar. ¿Quién le gustaría de los presentes alguno? Venus, Valiente, Sofía, Tara ya habló, Megan también, Luminosa también. Sofía. Ya, bueno, entonces dejamos y ya para... ¿Sofía? Sí. Sofía, perfecto. Sí. Y el sexto de una vez, si pudiéramos... El sexto es técnicas prácticas para curaciones mentales. Uy, ese está como para... Está como para valiente. Todos votamos para valiente. Pues sí. Claro, usted es psicóloga, tiene todas esas herramientas. Tienen todas las herramientas para hablar de ese tema. Pues, ¿sí? Hagámoslo entonces. Bueno, listo. Eso fue una indirecta, nada más. Sí, no, solo así.
con chichón y todo. Pero deberíamos dejarle el séptimo para Neo. No, pues el Eso. séptimo ya está definido. El séptimo creo que ya lo cogió alguien. Bueno, ¿Quién yo lo cojo cogió? el octavo, muéstreme cuál es Creo el que octavo. séptimo y octavo estaban. No, ¿Quién? ¿quién tiene el séptimo? No, ¿Quién tiene el séptimo? alguien dijo, creo que Ana, el séptimo. Ah, sí, Ah, sí, Sí, tienes razón. sí. El de Entonces, Dios yo cojo el tenemos octavo, sus coge el lápices. octavo de una vez. ¿Cómo Bien. conseguir los resultados que quiero? Y eso me cae como anillo al dedo. eso, entonces Neo coge el El octavo. octavo. Entonces, El noveno lo tiene Ikigai. Ikigai, Es que yo bueno, sí decía que había uno que estaba adelantado. Ah, ese era el noveno. Ya, el yo noveno. octavo. Uy, Entonces, el décimo está interesantísimo. Tu derecho a ser rico. Bueno, Ay. empezamos a repetir otra A vez. ver, entonces arranque Tara con ese. Bueno, yo hago ese y recuerden que yo hago el 20. ¿Cómo permanecer? ¿Qué le Yo pasa? hago el décimo y el Joven 20. en el espíritu por siempre. Yo diría joven y no solo en el espíritu, sino físicamente. No hablar de envejecimiento, sino de longevidad. Claro, claro, ahí La tenemos que ciencia varias ha cosas que avanzado hablar. mucho en eso. La Muchísimo. ciencia está alcanzando al fin un poquito a la Ayurveda, que viene desde hace 4000 años diciendo que no hay que envejecer ni deteriorarse. O sea, Claro. Exactamente. ¿quién está empezando a ver si alcanza la Ayurveda? Sí, me parece bien. Listo. Entonces, mejor salir, finalizar reunión. Bueno, nos vemos en